El Archivo General de Indias custodia distintos fondos de instituciones que tuvieron algún tipo de relación económica, militar, administrativa con los territorios de ultramar. Entre ellos, quizás el más relevante, por cuanto a numeroso y por la documentación que contiene, junto con la Casa de la Contratación, es el Consejo de Indias. Es la institución creada específicamente para la administración de los territorios de ultramar. Entre 1492 y 1524 dependía o estaba asociado, afiliado al Consejo de Castilla, al mando de una única persona. Sin embargo, a la muerte de Juan Rodríguez de Fonseca, la corona se da cuenta de que es imposible que una única persona pudiera tramitar toda la documentación ya generada por esos territorios que iban en aumento. Y se decide crear el Consejo de Indias como consejo independiente del Consejo de Castilla. El Consejo de Indias, por tanto, tiene una existencia que va entre 1524 y su desaparición definitiva, con vaivenes, en 1834. Se encarga de todo lo que es la gestión administrativa, económica, judicial y militar de los territorios ultramarinos, a medida que fueron creciendo a partir de 1524. Esas funciones, que fueron muy amplias, y hay que tener en cuenta que en la metrópoli, en la península, había distintos consejos para estas funciones, pero que el Consejo de Indias las lleva todas para todo el territorio de ultramar. Bueno, si queréis, podemos ver alguno de los documentos que tramitaba el Consejo de Indias. Esto sería un legajo de expedientes, cartas y expedientes de la Audiencia de Lima. En concreto, os voy a enseñar las tipologías documentales de un expediente tramitado por el Consejo de Indias. Hay que tener en cuenta que los expedientes del Consejo de Indias se inician por un documento que viene de América, y eso genera un retraso del que el Consejo de Indias no es responsable por sí, sino que es natural en estos expedientes. Este en concreto es un expediente del Cabildo de la Catedral de Trujillo y trata sobre pues una diatriba que es muy frecuente, que es el orden en el que se tienen que sentar en la catedral cuando hay un acto público. La preeminencia en ese orden, quién se sienta en los bancos, quién se sienta en las sillas, pues eso generaba unos expedientes que el Consejo tenía que resolver. En este caso se inicia por una carta del Cabildo de la Catedral de Trujillo, en cuyo dorso podemos ver la tramitación del propio expediente. Esta tramitación consta habitualmente de una nota que normalmente dice Consejo de 30 de abril de 1763. Eso es lo que llamaríamos un decreto del Consejo, que da lugar a lo que es el expediente en sí mismo. Los miembros del Consejo se reúnen para dilucidar este y otros expedientes, y que el 30 de abril de 1763 consideran que lo que solicita el Cabildo de la Catedral lo tiene que ver el fiscal, que fue un miembro fundamental del Consejo de Indias, porque fue un cargo único, unipersonal a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que hubo un único fiscal para tramitar todos los expedientes de Indias, que se fue sucediendo en el tiempo, obviamente, ¿no? Pero que siempre estaba solo en esas tareas de recopilar antecedentes, elevar informes, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista es una pieza clave en el funcionamiento del Consejo. El fiscal normalmente en la misma carta empieza a escribir su informe. Lo puede escribir a lo largo de todo el documento o lo puede escribir aparte, como sucede en este, donde se ve por un asterisco donde sigue el expediente. Este informe ayudaba a la elaboración de la consulta, que es el documento final del trámite en el que el Consejo eleva al rey
el contenido del expediente y del informe, toda la tramitación que se ha llevado a cabo para que el rey resuelva, generalmente de forma manuscrita, en la misma consulta. Lo que pasa es que las consultas, por lo menos el Consejo de Indias, no las archivaba junto con el resto del expediente, sino que tenía series aparte de consultas. Y el expediente consta de ese documento de inicio, que es esa carta, esos documentos de trámite, que son los informes que se van generando a lo largo de la tramitación, y una minuta del documento que se le va a enviar al Cabildo con la resolución, que en este caso es una minuta de Real Cédula. Hablando de plazos y trámites, esto es un expediente ya del 18 y está muy estandarizado. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un documento de inicio, tenemos unos documentos de trámite y una minuta de comunicación de la resolución. Casi todo muy bien compartimentado, cada uno en su documento. Lo último que quería comentar de este expediente es el aspecto de los plazos. La carta llega un poco antes de abril de 1763, es decir, unos días antes. Estamos hablando de que el Consejo comienza a tramitarlo el 30 de abril de 1763 y el documento final en el que se resuelve es de 16 de mayo. Y yo, que soy muy fan de esta institución, considero que el Consejo fue muy ágil en su tramitación. Otra cosa es que tuviera muy poco personal y que llevara muchísimos expedientes, de forma que algunos sí se prolongaban en el tiempo o eran más complicados en cuanto a su tramitación y concatenaba muchos documentos, pero en general la tramitación, lo que podemos ver los archiveros que ordenamos y describimos estos documentos, es que el Consejo funcionaba de una manera maravillosamente ágil, tardando un mes, 2 meses, 3 meses en resolver un expediente que después podía tardar 4 en llegar a su destino final, pero la distancia es la distancia. Respecto a las consultas, cada consejo pudo trabajar de una forma distinta, pero lo que sí sabemos del Consejo de Indias es que desde su creación hasta el siglo XVIII aproximadamente, la consulta siempre estaba fuera del expediente, creando unas series propias de consultas. Os presento otro caso, también del Consejo de Indias, prácticamente de la misma época, pero tiene una tramitación exactamente igual, el procedimiento es el mismo y además el Consejo fue muy estándar en cuanto a cómo llevaba a cabo los expedientes. Otra cosa es cómo los escrituraban en el espacio físico, ¿no? El que os he mostrado anteriormente pues tenía un documento de inicio con alguna anotación, un informe y un documento de resolución, ¿no? De comunicación de la resolución. Sin embargo, este que os muestro aquí es un puzzle, porque el Consejo aprovecha, los oficiales, el fiscal, aprovechan una serie de huecos que tiene el documento de inicio para tramitarlo todo. De forma que vemos un documento que está escrito en todos sus márgenes y al dorso le pasa exactamente igual. Y hay que seguir un sistema de códigos, de asteriscos, para comprender cómo funciona el expediente en su interior. Y eso lo vemos en un folio recto y vuelto. Dentro del régimen de Consejo de los Austrias, este es uno de esos organismos. No obstante, Simancas conserva la documentación de otros muchos consejos, o el Archivo Histórico Nacional o Corona de Aragón. Bueno, espero que con este vídeo sepáis un poquito más del Consejo de Indias y de las instituciones productoras de documentos de los archivos estatales.